El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. También la iglesia, en cuanto a comunidad, ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de definición de la iglesia, entre cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. La comunión, mencionada inicialmente sin especificar, se concreta después en los versículos antes citados. Consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común y en que entre ellos ya no hay diferencia entre ricos y pobres. A decir verdad, a medida que la iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. Un paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial fundamental se puede ver en la elección de los 7 varones, que fue el principio del ministerio diaconal. En efecto, en la iglesia de los primeros momentos se había producido una disparidad en el suministro cotidiano a las viudas entre la parte de lengua hebrea y la de lengua griega. Los apóstoles, a lo que estaba encomendado sobre todo la oración y el servicio de la palabra, se sintieron excesivamente cargados con el servicio de la mesa. Decidieron, pues, reservar para sí su oficio principal y crear para el otro, también necesario en la iglesia, un grupo de 7 personas. Pero este grupo tampoco debía limitarse a un servicio meramente técnico de distribución. Debían ser hombres llenos de espíritu y de sabiduría, lo cual significa que el servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda también espiritual al mismo tiempo. Por tanto, era un verdadero oficio espiritual, el suyo, que realizaba un cometido esencial de la iglesia, precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Con la formación de este grupo de los 7, la diaconía, el servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgánico, quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la iglesia misma. Con el paso de los años y la difusión progresiva de la iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo pertenece a su esencia, tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Para demostrarlo, basten algunas referencias. El mártir Justino, en el contexto de la celebración dominical de los cristianos, describe también su actividad caritativa, unida con la Eucaristía misma. Los que poseen, según sus posibilidades y cada uno cuanto quiere, entregan sus ofrendas al obispo. Este, con lo recibido, sustenta a los huérfanos, a las viudas y a los que se encuentran en necesidad por enfermedad u otros motivos, así como también a los presos y forasteros. El gran escritor cristiano Tertuliano
cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de cualquier tipo suscita el asombro de los paganos. Y cuando Ignacio de Antioquía llamaba a la Iglesia de Roma como la que preside en la caridad, se puede pensar que con esta definición quería expresar de algún modo también la actividad caritativa concreta. En este contexto puede ser útil una referencia a las primitivas estructuras jurídicas del servicio de la caridad en la Iglesia. Hacia la mitad del siglo IV se va formando en Egipto la llamada diaconía. Es la estructura que en cada monasterio tenía la responsabilidad sobre el conjunto de las actividades asistenciales, el servicio de la caridad precisamente. A partir de esto se desarrolla en Egipto hasta el siglo VI una corporación con plena capacidad jurídica, a la que las autoridades civiles confían incluso una cantidad de grano para su distribución pública. No solo cada monasterio, sino también cada diócesis llegó a tener su diaconía, una institución que se desarrolla sucesivamente, tanto en Oriente como en Occidente. El Papa Gregorio Magno habla de la diaconía de Nápoles, por lo que se refiere a Roma. Las diaconías están documentadas a partir del siglo VII y VIII. Pero naturalmente, ya antes, desde los comienzos, la actividad asistencial a los pobres y necesitados, según los principios de la vida cristiana expuestos en los Hechos de los Apóstoles, era parte esencial en la Iglesia de Roma. Esta función se manifiesta vigorosamente en la figura del diácono Lorenzo. La descripción dramática de su martirio fue conocida ya por San Ambrosio, y en lo esencial nos muestra seguramente la auténtica figura de este santo. A él, como responsable de la asistencia a los pobres de Roma, tras ser apresados sus compañeros y el Papa, se le concedió un cierto tiempo para recoger los tesoros de la Iglesia y entregarlos a las autoridades. Lorenzo distribuyó el dinero disponible a los pobres y luego presentó a estos a las autoridades como el verdadero tesoro de la Iglesia. Cualquiera que sea la fiabilidad histórica de tales detalles, Lorenzo ha quedado en la memoria de la Iglesia como un gran exponente de la caridad eclesial. Una alusión a la figura del emperador Juliano el Apóstata puede ilustrar una vez más lo esencial que era para la Iglesia de los primeros siglos la caridad ejercida y organizada. A los 6 años, Juliano asistió al asesinato de su padre, de su hermano y de otros parientes a manos de los guardias del Palacio Imperial. Él imputó esta brutalidad, con razón o sin ella, al emperador Constancio, que se tenía por un gran cristiano. Por eso, para él, la fe cristiana quedó desacreditada definitivamente. Una vez el emperador decidió restaurar el paganismo, la antigua religión romana, pero también reformarlo de manera que fuera realmente la fuerza impulsora del imperio. En esta perspectiva se inspiró ampliamente en el cristianismo. Estableció una jerarquía de metropolitas y sacerdotes. Los sacerdotes debían promover el amor a Dios y al prójimo. Escribía en una de sus cartas que el único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la actividad caritativa de la Iglesia. Así pues, un punto determinante para su nuevo paganismo fue dotar a la nueva religión de un sistema paralelo al de la caridad de la Iglesia. Los Galileos, así los llamaba, habían logrado con ellos su popularidad. Se les debía emular y superar. De este modo el emperador confirmaba, pues, cómo la caridad era una característica determinante de la comunidad cristiana, de la Iglesia.